Bien, estamos ya de vuelta para conversar este segundo bloque, todo aparentemente bastante internacional. Tuvimos el agrado de conversar en el bloque anterior con el cónsul de la República Argentina en Punta Arenas, don Jorge Horacio Insausti. Y ahora nos acompaña el abogado concejal, don Juan José Arcos. Hace tiempo no conversamos, Juan José, ¿cómo estás? Hace tiempo y qué bueno que estés de vuelta por acá, se te extrañaba. Muchas Así gracias, que muy amable, muy gentil. yo te doy la bienvenida a tu casa. Al revés la cosa, pero bueno, Tú vienes más seguido que yo. pareciera. Juan José, hay una propuesta que tiene que ver, lo conversábamos recién con el Sí. cónsul, ¿no? Esta situación que se está dando con este grupo fundamentalista del Estado Islámico, ISIS en Sí. sus siglas inglesas, que está tomando mucho territorio en Medio Oriente, que está ya siendo atacado por una fuerza de coalición bastante grande, y que parecía no tener mucho destino, porque finalmente en la guerra, si no tienes fuerza aérea, no tienes armada, no tienes mucho que hacer. Pero están dando la pelea, recuerdo lo que ellos quieren, y ha significado una cantidad impresionante de personas que se han trasladado fuera del país buscando asilo, buscando un refugio, alimentos, salud, en fin. Y tú has presentado una inquietud respecto a esto. Sí, bueno, a mí me encanta la reacción que hoy día tuvo la gente en la prensa austral, porque mucha gente atacando la propuesta, y eso me encanta porque reafirma mi convicción de ser abogado de derechos humanos. Nadie ha dicho que ser abogado en materias de derechos humanos, yo tengo muchos casos de derechos humanos, ahora estoy defendiendo muchos presos políticos de Daus también. Nadie ha dicho que ser abogado en materia de derechos humanos es fácil. Normalmente uno se encuentra con estas situaciones y de repente uno ve cuando la prensa austral sale una reportaje 78% de rechazo a la iniciativa. Sabes que yo me siento feliz de la carrera que elegí, de haberme formado como abogado, de tener esta convicción de defensa de los derechos humanos. Y en ese caso, claro, ahí uno entiende por qué es tan importante que hayan personas que quieran ser abogados, que quieran formarse profesionalmente y que quieran ejercer en un área tan compleja como los derechos humanos, porque te das cuenta de que muchas veces tienes que remar contra la corriente. O sea, yo aquí estoy remando contra la gran mayoría de magallánicos que no quieren recibir inmigrantes, que no quieren saber nada con los inmigrantes. Pero, Y perdón, me alegra saber que tengo que remar porque de repente hay muchos temas de ignorancia. Yo creo que a veces el temor, todo esto que pasó en París, es un temor que mueve a la gente más allá de lo razonable. ¿sabes lo que pasa, Juan José? Que la encuesta de la prensa austral, de la cual también tuve conocimiento antes de esta entrevista, eh, no sé si marca tendencia. No sé si sea efectivamente el 70 y algo por ciento que represente el 70 y algo por ciento. Tal vez sí existe una mayoría, habría que hacer un estudio un poco más profundo del tema, pero sí es válido, creo yo, para plantearlo como tema, ¿no? Sí, claro. No sé cuánta gente habrá contestado finalmente esa encuesta y habría que ver estadísticamente si, como digo, eso no es representativa. Más allá de aquello, lo lógico es que la gente en general rehuya a salir de su zona de confort. O Sí, claro. sea, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y quién se hace cargo? Porque finalmente cuando uno invita visitas a la casa, uno siempre lo recibe de la mejor forma. La pregunta que me nace hacer, Juan José, es, ¿estaría Magallanes en condiciones, digo Magallanes, no hablo de Mm. Punta Arenas, hablo de San Gregorio, Magallanes en condiciones no solamente de recibirlos, sino de darles una calidad de vida, un trabajo, educación, salud, etcétera, lo que significa cambiarse de casa? Sí. ¿Estamos en condiciones de aquello? Bueno, primero que nada saquemos algunos mitos. Lo más probable es de que al poco tiempo, te estoy hablando de 1 o 2 años, muchos magallánicos tendrían que comer gracias a los inmigrantes que vienen de Siria. ¿Y por qué? Porque estos inmigrantes sirios no son inmigrantes pobres. Nadie ha dicho que sean refugiados pobres. Ellos tenían su situación, tienen sus ahorros, tienen sus recursos y lo más probable es de que al llegar acá lo primero que harían sería tratar de ganarse la vida haciendo lo que siempre han hecho los árabes, negocios. Así que lo más probable es de que veríamos que muchos de estos locales que hoy día están abandonados quizás por el centro comenzarían a llenarse de restaurantes de comidas árabes, de lugares que vendan artículos árabes que se podrían importar de Siria, que fue exactamente lo que ocurrió en sectores de Europa. Yo vengo llegando ahora de Francia y yo estuve en el distrito 17, donde todos los restaurantes que habían alrededor mío eran de árabes.
Y precisamente muchos franceses trabajaban para los árabes. Entonces yo creo que hay que sacar un poco ese mito. La mayoría de los sirios que han llegado a Chile, y sumemos las otras colonias, los palestinos, los libaneses han sido un aporte. Particularmente los palestinos, Si, que son si un uno, número no si uno menor. mira, claro, y lo otro que es el tema religioso, que ya voy a hablar sobre eso, pero uno cuando ve, yo te digo hoy día, ¿cuántos chilenos alimentan a un hijo de palestino? Y te lo pregunto al revés, ¿cuántos chilenos alimentan los hijos de palestinos? Y tú ves que las grandes empresas textiles, parte de la banca y la metalurgia, las grandes empresas de Chile, las mueven los descendientes de palestinos. Los Tarut, los Ales, ¿cuántos trabajos generan? Hasta hace poco tiempo atrás nosotros teníamos un supermercado que era de descendientes de palestinos. Y era el supermercado más barato de toda la región. La mala suerte hizo que ese supermercado se vendiera, llegó una cadena del norte y los precios se triplicaron. Y pucha que echamos de menos ese supermercado de palestinos que nos tenía los precios mucho más baratos y nos tenía regalones, porque comprábamos las cosas mucho más baratas que los supermercados del norte. Y las colonias de las naciones que acabas de mencionar, ¿no se organizan para traer gente de sus propios países? No, pero por supuesto que se organizan, pero Ya. por supuesto, sé que nadie te ha dicho Una cosa no quita la otra, pero claro, a sé modo de que el consulta. tema es ver cómo se pueden abrir los espacios para que ellos puedan llegar, y aquí nadie está diciendo que se les vaya a dar casa, que se les vaya a dar dinero, nada, no, si ellos tienen sus No, porque recursos. por último no puede, o sea, lo lógico sería entregar una casa, que podría ser incluso en comodato, no necesariamente regalarla. Porque tú regalas una casa, el chileno va a decir, bueno, porque yo así y yo no, ¿entiendes tú? Pero yo te lo pregunto al Pero revés. se podría llegar a un acuerdo, sí, sí, ese no es el problema. Pero yo te lo pregunto al revés. Durante el gobierno de Pinochet, régimen militar, dictadura, como quieras llamarlo. Yo estoy fuera de esa discusión porque yo soy más cabro chico, vengo después, ¿ya? Yo tenía 2 años cuando fue el golpe de Estado el 11 de septiembre, así que... No te hagas. 2 años tenía. No, sí, Así que está totalmente fuera de mi experiencia de vida. claro, Pero yo te claro. digo una cosa, ¿cuántos chilenos se fueron a ir al extranjero? Claro. Y nos pusieron tantos problemas y Claro. nos trataron tan mal. Está lleno de chilenos en todo el mundo. Y fueron miles. Fueron cientos de miles. Claro. Cientos. Mi tía se fue a vivir a Canadá. Cientos de miles de chilenos se tuvieron que ir del país. Sí, yo tengo amigos de Estados Unidos, Suecia, Suiza, Inglaterra, Y fueron Canadá. tremendamente bien recibidos. Sí. Entonces, y yo te lo pregunto de otra forma. A ver, ¿quién de los auditores que no nos está escuchando no es hijo de un inmigrante? Porque salvo los Cahuáscar, hasta donde yo sé, Somos todos de fuera. yo tengo un abuelo que viene de Croacia, que llegó en 1928. Otro abuelo llegó en 1904 de Croacia y el otro llegó en 1908 de España. Pero volvamos al tema. Todos vienen de afuera. Pero volvamos al tema. Hoy día tenemos un problema no menor. Yo lo mencionaba tangencialmente con el cónsul, porque hay una información que no se ha entregado. Yo quiero creer que falta todavía un paso legal para terminar de firmar esto, pero al menos el día 2 de septiembre del año 2015 se despachó en el Congreso chileno un convenio para la participación de Chile en operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea. Así que Esto se traduce además en una cápita particular de acuerdo militar que dice que Chile debería, si la Unión Europea lo convoca, a participar en acciones de combate. sí. Entonces, si esto es así, mucha gente tal vez no lo desconozca esto, pero puede buscarlo tal cual, como busque el título en Google, despachan convenio para la participación de Chile en operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea. Esta página es del Congreso chileno, no es de un medio de comunicación cualquiera, es el Congreso. Entonces, eh, insisto, no sé si haya que ratificar alguna parte por ahí, pero lo concreto es que nos obliga, y ojo, que este convenio de Bruselas lo acaba de convocar Francia. Francia acaba de decir, señores de la Unión Económica Europea, la Unión Europea, perdón, nosotros firmamos un convenio en Bruselas que nos convoca en caso de guerra y Francia le acaba de declarar la guerra a ISIS, aunque no Sí. sé cómo porque no está reconocido como Estado, pero lo acaba de hacer, y está arrastrando a los países de Europa y eventualmente nos arrastraría a nosotros también. Y entiendo que Perú igual. Entonces, no es menor el tema, cómo nos vamos, no sé si complicando, pero enredando lo internacional. Entonces, la pregunta es, ¿no podría traer aquello también y la preocupación de la gente de que así como pasó en Francia, que algunos turistas se colaron, ¿cierto? Sí, claro. Con los inmigrantes? Porque finalmente, ¿para qué estamos con cosas? ISIS está en una guerra mundial. Sí. Ellos quieren, aunque parezca de Pinky Cerebro, quieren conquistar el mundo. Sí. Entonces van a atacar todo el mundo lo posible. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, yo creo que ¿Cómo enfrentamos hay esto? que partir primero que nada por distinguir. La mayoría de los refugiados que están arrancando no son de ISIS, son víctimas de ISIS, porque aquí hay que entender cómo se da esta Claro. guerra y quiénes son. En Siria hay 18 millones de habitantes. Los más damnificados con esta situación de ISIS son los cristianos. Y los que están huyendo son cristianos. Entonces, no se preocupen, señor, señora, que aquí van a llegar los musulmanes más exaltados. Porque la verdad que la mayoría de las personas que deberían llegar o salir, y por un tema de afinidad, lo lógico indica que acá van a llegar cristianos. Ni siquiera van a llegar musulmanes. Fíjense ustedes las anteriores inmigraciones. Chile está lleno de palestinos, está lleno de sirios y sin embargo no está lleno de musulmanes. Porque los palestinos y sirios que llegaron en su gran mayoría eran cristianos y eran cristianos que arrancaron porque eran perseguidos por los Ya, musulmanes. ¿cómo lo hacemos en Esta concreto? es la misma situación. Aquí la gente que llegaría en su gran mayoría son cristianos los que Ya. vienen arrancando, no Haga- son musulmanes. ¿Dejamos la historia? Dejamos la historia. ¿Cómo se convoca a la gente para que llegue a Magallanes, suponiendo que Magallanes aceptara, en Ah, fin? bueno, ¿Cómo se convoca? eso, ¿Dónde llegan? vea, eso es muy En términos sencillo. generales, Mire, porque imagino que no está todavía todo esto En pulido. Argentina, de hecho estaba hablando yo recién con una colega que el Club Sirio Libanés, Ujú. la convocatoria se hizo muy sencillo. El Club Sirio Libanés hace un listado de personas que están dispuestas a recibir refugiados. Por ejemplo, yo ahora vengo a hablar con el alcalde de una comuna rural que me plantea el gran problema que tienen de falta de trabajadores que quieran irse a vivir al campo, en estancias que tienen todas las acomodaciones para tener familias completas y nadie quiere irse a vivir al campo, nadie quiere ir a trabajar al campo, muchas estancias que Sí, necesitan mano de obra. sí, ha sido un problema aquello. Entonces, ahí tenemos la posibilidad concreta de que se pueda además reactivar una actividad económica que a veces está un poco delicada, como lo es la ganadería, precisamente por la falta de mano de obra. Entonces, yo no me preocuparía tanto por eso. En Argentina, ¿cómo se está haciendo? En Argentina, las personas que tengan disponibilidad de recibir, de tener habitaciones, de recibir personas refugiadas, se inscriben en una lista en el Club Sirio Libanés y esto se organiza en el caso de Argentina a través del Estado y en el caso de Chile existe una entidad que se llama ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A través de estas instituciones se hacen las coordinaciones, es las Naciones Unidas la que presta la colaboración para traer profesores que le enseñen el idioma español, las costumbres. Y para la mayoría de las personas que sienten pánico, que sienten miedo, que dicen que les van a quitar el trabajo, mire, la verdad que por ejemplo cuando se hizo el programa con los Balcanes, de las 64 familias que llegaron de la ex Yugoslavia a vivir a Chile, solamente se quedaron dos a vivir. Los otros 62 terminando la guerra volvieron. Claro, claro, sí, por supuesto. Entonces, muchas veces estas son situaciones temporales, donde las Claro, personas vienen un tiempo después retornan a su país. efectivamente. Lo mismo pasó con porque es muy distinto el emigrante que va en busca de un trabajo para ganarse el sustento, para ganarse la comida, a aquel que sale arrancando por una situación de guerra. Entonces, hay que entender que la mayoría de estos emigrantes volverían a sus países. No todos se quedarían en Chile, la mayoría regresarían a sus países. Pero también hay que Pero la entender, pregunta pero sigue dame un segundito, siendo... hay que entender un poco la situación que se vive allá en Siria. Los que hoy día están arrancando son los sirios, porque los que los están atacando son los extranjeros. La yihad se ha conformado a partir de miembros de diferentes países, la mayoría europeos, que van a atacar a los sirios. Y se ha hecho un comercio negro que es realmente horrible y asqueroso. Los tipos secuestran a los niños sirios y se los venden a pedófilos europeos, que llegan a vivir a estos lugares ocupados por ISIS y van donde el imán del lugar, de una religión absolutamente extrema, y compran niños sirios de 12, 14 años, niñas, y las hacen sus mujeres. Las ocupan 3, 4 meses, después las abandonan, hacen el trámite del divorcio que se hace en estos países y compran otra niña y le pagan a ISIS para que les traigan otra niña. Entonces, ¿qué está haciendo ISIS? Secuestrando niñas. Por eso la gran mayoría de refugiados son familias que tienen niñas mujeres, especialmente de religión cristiana, que arrancan para que a su hija no la violen a la fuerza. Claro, perdón, es que tenemos WhatsApp. Ujú. Dice, buenas noches, saludar al concejal Arcos, ya que fue el único que le paró los carros, dice, a la municipalidad con el tema de los rayados de Pérez de Arce. Aún no ha habido, leo textual, solución, pero se agradece su pronunciamiento. Muchas gracias. Y hay otra persona que dice, a ver, primero debería atender bien a los suyos y después pensar en traer gente inmigrante, dice, que venga a pasar penurias a Chile, como por ejemplo en salud, o podríamos ayudar a gente en situación de calle y tantas otras necesidades que tenemos.
Es un poco lo que yo consultaba, digamos, es decir, si más allá de traerlos físicamente, tenemos lo necesario para atenderlos Pero es que, en todas sus... pero es que ahí está el punto, Lo que Alex. va a faltar, ¿sabes lo Pero que ¿quién pasa? dijo que son pobres? No, pero no pasa por dinero. ¿Quién dijo que son No, no, pobres? pero, Lo a más ver, probable es que ellos van a llegar acá, se van a instalar en el centro de la ciudad, van a colocar un restaurante y le van a dar de comer a los chilenos. Eso fue lo que hicieron en París. Se arrendaron los lugares que ningún parisino deseaba porque eran distritos alejados, los arrendaron, instalaron sus negocios, contrataron franceses, le dieron de comer a los franceses y hoy día sí, tienen restaurantes para ellos. igual hay un periodo en que la persona debe aprender el lenguaje, en que Seguros. los niños deben asimilarse a alguna escuela, en más de alguno tendrá que asimilarse a un establecimiento educacional de enseñanza media, tal vez alguno sea universitario, en fin. Es decir, ¿me entiendes? O sea, Sí, no es que lleguen hoy y mañana se abra el restaurante. pero te vuelvo a insistir, ¿Entiendes? para eso existen fondos de Naciones Unidas. Si tampoco el tema es que el Estado de Chile es el que tenga que invertir. Acá No existe, hablo de eso. acá Hablo de si existe, nosotros, como Magallanes, estamos preparados para eso. Esa es la pregunta que hago yo. o sea, yo creo No, que ni aquí hay, siquiera a hablo de ver, plata. yo creo que hay un tema de solidaridad y aquí yo me pregunto si trajéramos más inmigrantes croatas, ¿dirían lo mismo? ¿O es porque yo soy descendiente de croatas me pondría feliz porque viene un croata? Si traemos a inmigrantes cuando Chile trajo con Vicente Pérez Rosales a los alemanes, ¿Hablamos de discriminación? bueno, es que los alemanes son rubios y de ojos azules, porque yo me pregunto si hoy día la guerra fuera en Alemania, ¿estarían criticando porque vendrían alemanes rubios de ojos azules a vivir a Magallanes? O lo que pasó en Italia, que cuando arrancaron los italianos a los argentinos, Argentina todo el mundo los recibía re bien porque estos eran rubiecitos de ojos azules. Entonces, como la mayoría de los árabes son morenos, parece que son ciudadanos de segunda clase y ahí claramente hay una discriminación y hay una violación a los derechos humanos. Yo creo que la mitad de la gente que hoy día comenta en contra de la idea de recibir refugiados sirios, si ¿Es fueran refugiados, desinformación? si fueran refugiados alemanes, estarían aplaudiendo la llegada de los rubios de ojos azules. ¿O no? Oh, no, yo no puedo decir eso, ¿O digamos, no? pero es que a lo mejor entonces habría que afinar, amigos de la prensa, que yo siempre la leo, ¿ah? Y tengo varios amigos allá. Habría que afinar un poquito mejor la encuesta. Yo creo que no sería malo de repente recoger las palabras de Juan José Arco y colocar en la encuesta tal vez, y si fueran alemanes, y si fueran a lo mejor un problema de discriminación, ¿por qué no? Si Después todo es una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Que de repente uno puede sentirse por eso un poco distanciado. pero sin Es embargo, posible. los árabes estuvieron en el sur de España por cientos de años y muchos. Yo tengo ascendencia de Andalucía. Y Andalucía era árabe, era mora. Y las costumbres de Andalucía son moras. Y muchos de los habitantes que vienen en Magallanes son descendientes de Andalucía sin saberlo. Claro. Entonces, Y todos vamos a dormir sobre una almohada. exacto. Bueno, ellos no toman alcohol, pero nosotros tomamos alcohol, que es una palabra árabe. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo no creo que las diferencias sean tan diametrales. Aquí siempre se piensa en el musulmán ortodoxo y cuesta entender de que el refugiado es precisamente aquella persona que quizás no tiene religión o que quizás es cristiano, que es tan católico como nosotros, o que derechamente es musulmán, pero un musulmán que es más... Hablando de cristianos y católicos como nosotros, recojo las palabras textuales que acabas de pronunciar, ¿has hablado con el obispo? Sobre este tema en Sí. particular no. Hoy día estuve reunido con el obispo por otro tema, por el proyecto Ya, del mural muy maravilloso que se va a construir al lado de la catedral y ya, que pero no, apoyamos por unanimidad al Consejo ya Municipal. no salió ningún Para tema por Monseñor ahí. Fañano, que fue un gran defensor para mí de los derechos de los Dicho sea de indígenas. paso. Pero no se ha hablado del tema todavía. No, porque No tiene agendada por ahí. estamos recién en pañales. Aquí esto es una decisión que depende del alcalde, porque aquí hay una oficina de derechos humanos que dirige don Luis Pérez, que está a cargo de la oficina de derechos humanos del municipio, y que él depende del alcalde, las decisiones del alcalde. Pero yo creo que don Luis Pérez, habiendo sido víctima de violación a los derechos humanos, no creo que él vaya a tener mayor complejidad en que podamos implementar medidas de Entonces, apoyo. aclaremos el tema para la gente, ¿cierto? Haga una especie de resumen, ya que nos está pillando el tiempo. Si acaso hubiera interés de parte de los refugiados en venir a Chile, cosa que es complicada Que porque, desde ya es complicado. claro, porque tal como mencionaba Juan José, en algún momento la gente quiere volver a su país y mientras más lejos esté, más difícil volver. Es más difícil. Uno. Segundo, el clima. Si tiene cultura, y no creo que no la tengan, se van a dar cuenta que aquí el clima es muy distinto al de ellos y tal vez Sí. por lo mismo no quieran venir. Pero asumiendo que llegaran 200, 300 refugiados a Magallanes en particular, el vecino que nos escucha no le va a salir dinero de su bolsillo, No. no le va a significar perder mercadería de supermercado, sino que
es las Naciones Unidas quienes se hacen cargo, ¿cierto?, De programa de de refugiados. protegerlos económicamente, de proveer los medios para insertarse en el medio y eventualmente, si ellos deciden quedarse, ocuparán las leyes chilenas para asentarse en la región. Esa Sol- es un poco la idea, ¿no? Solamente de señalar de que acá haya habido inmigraciones árabes, ha habido dos oleadas de inmigraciones árabes, una que fue el 2008 con los refugiados palestinos, Ujú. y hay otra que fue anterior, se fue alrededor de 80 años, y la mayoría de esos árabes terminaron siendo empresarios que le han generado, que hoy día los chilenos viven de las empresas que generaron esos árabes. Se Entonces, viene a la mente Yarur por ahí. bueno, Yarur, Sumar, Ah, todo lo que es los Tarud, todo lo que son los Ales, o sea, ¿cuántas familias? O sea, yo te pregunto, hasta hace poco tiempo atrás, cuando estaba el supermercado Abu Goch, ¿cuántas familias no trabajaban ahí? ah, ¿Te fijas? Y claro. también un supermercado palestino. En Argentina, los Manjawix, con su cadena al Sheikh, ¿cuántos puestos de trabajo nos generaron? Yo creo que el problema, mira, el problema no es tan grave. Yo creo que aquí el tema es que derechamente hubo un atentado hace poco tiempo y que ese atentado nos hace tener un poco de miedo a la inmigración. Pero Magallanes se construyó sobre la inmigración. Tenemos franceses, italianos, croatas, Bueno, si una cosa tenemos es tierra. chilotes, mapuche, que también son inmigrantes. Tenemos también los hindú, o sea, españoles. Pero fíjate que yo quisiera hacerme eco de lo que acabas de mencionar, y exagerando un poco la nota tal vez, hacer la pregunta que tú hacías, porque para ser honesto no me la había hecho. Si yo le dijera, ¿y si los inmigrantes fueran argentinos? Claro. Nadie le cerraría las puertas en la Patagonia, si estamos tan cerca, van bien, en fin, nadie cuestionaría aquello. Y de hecho hubo mucho inmigrante argentino cuando la situación económica de ellos fue muy mala. Y vinieron a Chile completo, no solamente a vacacionar en Reñaca, sino también venían a trabajar y a vivir, en fin, tal como tú mencionabas, muchos de los nuestros pasaron la frontera Bueno, yo por te motivos aclaro algo propios. más. Claro, Estaba es recién verdad. el cónsul. Acá hay más de 200 inmigrantes argentinos que se han establecido en los últimos 4 o 5 años, cuando fue la crisis en Claro. Argentina. Y no veo por qué, cuál es la gran diferencia. O sea, yo... Nos hemos vuelto un poquito complicados por no calificar Mira, la no, yo conducta. creo, Alex, que esto es una condición del ser humano. El ser humano siempre tiene esta condición de apego a la territorialidad. Yo creo que es algo de instinto animal y de rechazo a lo que nos parece foráneo. Yo creo que mi abuelo, mi bisabuelo también sufrieron discriminación en este país cuando llegaron desde su país. Y eso también a uno lo hace fuerza a pensar de que todos nuestros abuelos cuando llegaron a Magallanes también fueron discriminados. Entonces, yo creo que ahí uno tiene que pensar cómo fue la vida de su propio abuelo, de su antepasado, y antes de empezar a apuntar con el dedo a los demás. A mí me parece que lo lindo, yo vuelvo a insistir, doy gracias a Dios la carrera que elegí porque alguien me decía una medida populista. Oye, yo hice una encuesta antes de plantear esto en el Consejo Municipal en Internet y el resultado era similar a la prensa austral. Todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre? No queremos más extranjeros. Entonces hay que ser bien loco para decir yo voy a ganar votos con esta medida. A no ser que vengan 55.000 libios a votar, difícil, digamos. Mira, es una medida Es totalmente complicado. antipopular porque las medidas populacheras y nacionalistas son las que venden. Claro. Eso es el populismo. Cuando tú vienes, vamos, todos los magallánicos, hay que alzarse en armas contra Santiago para proclamar la independencia de la República Independiente, a esos políticos les va re bien. Cuando digan, no, hay que ponerle fin al lucro, hay que derribar el sistema porque esto se está comerciando, a esos políticos les va re bien. Pero cuando viene alguien a decir, señores, tenemos que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos pasan por acoger al que sufre Por el solo hecho de ser humano. por el solo hecho de ser humano, Claro. como tú lo dices, oye, ahí se te viene el mundo encima. Y sabes tú que uno se siente conforme. A mí me encanta porque sabes que si no hubiera algunos políticos como yo, y disculpa que me sea autorreferente, que tienen la valentía de remar contra la corriente y de enfrentar a toda la comunidad que no está de acuerdo con que haya inmigrantes, los abuelos de los que estuvieron, de los que hoy día pueblan esta ciudad, Nunca hubieran llegado. nunca hubieran llegado, porque recuérdense ustedes que cuando llegaban era el austriaco y todos venían con apellido. Austriaco tal por cual, los descendientes croatas no podían hablar en su idioma porque de inmediato les hacían un paralé. Los chilotes, ¿cómo eran mirados? Chilote de tal por cual. Y todos venían con el apellido. Y lamentablemente todos los inmigrantes que han llegado a Magallanes vienen por el apellido. Díganme quién
no le ha tirado de repente un garabato a un colombiano por su color de piel. Díganme quién no. Yo no. Bueno, pero mucha gente lo ha hecho. Jamás Entonces tú cuando tú te Jamás pones yo en la eso. postura contraria y cuando tú dices, no, aquí hay que defender los derechos humanos, no es una postura popular, fíjate. No es una postura popular, porque la mayoría está en contra de eso. Nos pilla el tiempo, Juan José, como siempre. No puedo irme sino mencionar que algunas personas han dicho, bueno, ¿por qué no llevamos a la gente a Antofagasta? ¿Por qué no hicimos lo mismo con la gente de Haití, por ejemplo, que también la niña ya están complicados? En fin, algunos piensan que esto puede ser un aprovechamiento político, pero lo acabas de aclarar. Sí, con el 80% en contra, un buen aprovechamiento. Buena la técnica electoral, ¿ah? Buena la técnica electoral. O sea, opinar lo contrario a lo que opina el 80% de la comunidad magallánica es una técnica electoral, pero espectacular. Sí, en todo caso sí. Alguien pregunta por ahí si esto se sube a la web. Sí, se sube mañana a YouTube. Bien, gracias Juan José por venir a plantear tu inquietud, que no es menor. Creo que es un tema que bien vale la pena Yo tener quiero encima de la hacerte mesa para ser conversado y analizado en la casa. un muy pequeño... Muy breve, estamos justo en la Sí, hora. yo sé que estamos en la hora. Mira, esto es una crisis que se genera por una situación donde los países europeos, al cual hoy día Chile tanto ascribe, apoyan un levantamiento popular contra el presidente Bashar al-Assad que era apoyado por Rusia. Y cuando se apoya esta situación, pensemos de que Bashar al-Assad era un presidente socialista que pertenecía al Baas, al igual que Saddam Hussein, y que para el Baas lo ideal era alejar la religión de los gobiernos. Cuando vienen estas fuerzas de Europa, Estados Unidos, y apoyan el levantamiento contra estos presidentes que eran socialistas, porque eran del eje rojo, por así decirlo, y obviamente con el fin de quedarse con el petróleo, viene esta revolución de gente que era fundamentalista. Entonces, no pensemos de que todos los musulmanes son fundamentalistas o que todas las personas que viven en Siria son musulmanas. Eso es un grave error. Es como pensar que en Chile todos son católicos, cuestión que tampoco es. Así es. Gracias, Juan José. No te vayas, tenemos alguna fotito, tú sabes, para la página, en fin. En su casa, bueno, hemos planteado dos temas bastante interesantes que esperamos usted pueda prolongar en la conversación con su familia, ¿no? Por un lado, las elecciones argentinas, la situación económica, lo que se viene, el nuevo mapa que se va a desarrollar o dibujar acá en Sudamérica a raíz de la nueva postura del presidente recién electo, y esta propuesta de seguir siendo Magallanes quien acoja en la tierra, ¿cierto?, maravillosa de Punta Arenas, de Tierra del Fuego, en fin, a gente como siempre ha sido, pionera del extranjero a seguir construyendo y haciendo patria, porque finalmente alguna vez los descendientes pasaron a ser chilenos. Vamos entonces a hacer una pausa bastante larga. Hasta mañana, si Dios quiere, cuando nos vamos a encontrar y le demos la bienvenida como siempre, diciéndoles bienvenidos a Conversando la Noticia. Que descansen. Muchas gracias. Buenas noches.